Este mensaje se llama Lo que dijo Jesús sobre las riquezas. Hechos 28:30. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Hoy en día, la iglesia ha caído en tantas doctrinas de error que ya son incontables, Muchas doctrinas que desdibujan el verdadero mensaje de lo que Cristo dijo. Evidentemente, Satanás ha querido torcer el mensaje, ya que de todas maneras hay interés creado por el Espíritu Santo, hay interés en buscar la verdad, pues la gente está cansada y estresada por el pecado y por la confusión. De todas maneras, el diablo trata de impedir a estas personas que tienen el toque del Espíritu Santo a que entren por el verdadero camino, la verdadera doctrina, y tomen otra. Porque quizás muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿qué tanto es si es una doctrina o es otra? Lo importante es que tenga Dios. Pero no es así. No es así. Cualquiera puede decir que tiene a Dios, pero lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer las palabras de este libro. Dios quiso que quedáramos dependientes de este libro. Así como en la eternidad vamos a quedar dependientes del árbol de la vida y vamos a tener que comer el fruto del árbol de la vida para mantener la vida. Apocalipsis 22 lo dice. Así también hoy Dios ha permitido que su pueblo esté pegado a este libro que es palabras de vida de Jesús. Por lo cual nosotros debemos ir estudiando las doctrinas y afirmarnos en lo que verdaderamente dice la palabra, porque hay tantas cosas por afuera que confunde. A cualquier persona lo confunde. Hoy en día hay cantidades de doctrinas que predican una falsa doctrina de prosperidad. El mundo ha dado un avance en lo científico, el mundo ha dado un avance en lo económico también, porque los mismos descubrimientos científicos han proporcionado economía en muchas áreas, y esto ha provocado enriquecimiento. Muchas personas se han enriquecido. Hay muchas personas ricas, los que venden carros, los que venden casas, los que venden luz, los que venden madera, los que venden comida, o sea, cantidades de empresas que nunca se pensó. Por el avance científico y tecnológico y por el número grande de personas que hay, ha aparecido una riqueza de tal forma que muchas personas desean tener ese nivel económico, y de hecho en este siglo millones de personas han salido de niveles bajos de pobreza y han ascendido a niveles de clase media y clase alta, porque hay un medio ambiente preparado donde hemos podido batallar mejor contra la pobreza que antes. Aunque no se ha podido erradicar completamente, sí vemos un avance. Vemos 2 ríos que corren en dirección contraria. El río de la economía abundante, el río de la multiplicidad, como también el otro río que va en contravía, que es el río de la pobreza. Pero es real que la doctrina de la falsa prosperidad se ha multiplicado más ahora, es más creíble ahora que en el tiempo de Jesús. ¿No me entendieron eso? La doctrina de la prosperidad falsa, esa que se predica, es más creíble hoy que antes. ¿Por qué? Porque hoy hay más comodidades. Hay carros, casas, lugares cómodos, aires acondicionados. De eso usted cuenta que hace 30, 40 años no existían iglesias con aire acondicionado. Hoy en día hay cualquier cantidad de iglesias en Barranquilla
que tienen aire acondicionado. Es una muestra de lo que es la prosperidad en la iglesia. Y esto ha hecho que muchos se vayan desviando. Y muchos digan, no, pero si a mí Dios me prosperó, entonces Dios quiere que yo sea rico. Entonces vamos lentamente cayendo en una doctrina de error, y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Muchos dicen, por ejemplo, que Jesús era rico. Y todo para promover que Dios quiere que todos seamos ricos, porque si nosotros demostramos que Jesús era pobre y ellos predican que Dios quiere que todos seamos ricos, entonces uno le puede decir, bueno, pero si Jesús era pobre, ¿cómo quieres tú que todos seamos ricos? Y se le derriba su falsa doctrina. Pero es cierto que Jesús fue pobre, y esto es el primer punto que va en contra de la doctrina de ellos. Sin embargo, esta gente tuerce completamente. Aquí llegó a Barranquilla un pastor para dar una conferencia a pastores y dijo que Jesús era rico, metiendo una falsa doctrina entre los pastores de las iglesias de la ciudad de Barranquilla, siendo que Jesús, busque conmigo, era pobre, comprobado bíblicamente en Lucas 22 del 7 al 12. Vemos que Jesús, cuando iba a celebrar la Santa Cena, él prácticamente no tenía un lugar donde celebrarla. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan, Lucas 22, 8, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? O sea, no tenemos lugar. Verso 22, 10 de Lucas. Dice, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? En pocas palabras es, préstame un lugar ahí para celebrar la Pascua. Verso 12 dice, entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa él con los apóstoles. Es decir, si Jesús hubiera sido rico, él hubiera tenido un lugar donde celebrar la Pascua, un lugar propio. Pero resulta que este lugar donde él celebró esa Pascua era un lugar prestado simplemente. Pues él era pobre. Y lo confirma Pablo cuando dice, Jesús siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces hay que saberlo entender en el sentido de que era rico espiritualmente, se hizo pobre materialmente, para que fuésemos enriquecidos espiritualmente ante todo. Porque todos los cristianos no están programados por Dios para ser ricos. De hecho, ya han muerto millones de cristianos y están en la presencia de Dios y murieron pobres. Lázaro murió siendo pobre, Pablo murió siendo pobre, todos los discípulos murieron siendo pobres. A pesar de eso, sabemos que Dios maneja como quiere. La abundancia, es el dueño del oro y la plata, pero el hecho de que Él es el dueño de la plata no significa que Dios quiere que todo el mundo sea multimillonario en esta dispensación. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué piensa Jesús sobre las riquezas? Vamos a analizar lo que realmente Jesús dijo sobre las riquezas. Busqué la palabra riquezas en la concordancia y quiero leerle algunos versículos de lo que Jesús dijo sobre la riqueza. ¿Qué pensaba Jesús sobre las riquezas? Vamos a buscar algunos de estos textos, pero antes, lee conmigo Hechos 4:13. Hechos 4:13. Y la Biblia dice así: entonces, viendo el denuedo, la valentía, el impulso, la fuerza de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres
sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eso quiere decir que Pedro y Juan eran hombres como sin letras, o sea que no habían estudiado. Usted se imagina la letra de Pedro, un hombre que no había estudiado, tenía una letra de una persona que no ha estudiado. Es un hombre sin letras. Sin letras quiere decir que no tiene letras. Y del vulgo, la palabra del vulgo quiere decir del populacho, del pueblo. Es decir, de una situación económica baja. A pesar de que Pedro y Juan eran dos ignorantes, del vulgo, ignorantes, eran fuertemente usados por el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y aquí estaban admirados porque ellos estaban escondidos en cualquier lugar y seguían al Señor, pero cuando ya empezaron a manifestarse al mundo y Pedro predicó y predicó otra vez, la gente dijo, no, ¿quiénes son ellos? No, son gente sin letra y del vulgo. Cualquiera por ahí. Sin embargo, estos proponentes de la falsa doctrina de la prosperidad dicen que Pedro y su hermano Andrés y Juan y su hermano Santiago eran dueños de una industria pesquera. Y eso lo dicen los libros. En libros de hace 50 años dicen que ellos tienen una industria pesquera. Imagínense eso. Una cosa así como vikingo. Atún Vikingos. O Atún Van Camps. Una empresa así más o menos. O sea que no eran unos pescaditos ahí que ellos pescaban ahí. ¿Sabe? El orgullo. No eran unos pescaditos que pescaban ahí. Era una empresa pesquera. Eso es mentira. Eso es para atrapar a los bobos. Eso no es de Dios. No crea eso. Los discípulos todos eran pobres. Jesús mismo dijo, yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. Es decir, no era rico. Jesús lo había dejado todo. Jesús lo entregaba todo. Cuando Jesús le dijo al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tú ven y sígueme, era algo que Jesús mismo había hecho. Era algo que Jesús mismo hacía. Porque el amor que había en su corazón era muy grande. Aleluya. Él no vino por el poder económico, Él vino por el poder del Espíritu Santo completamente. Él no usó el poder económico, usó el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que estar prevenidos. Solamente ayer escuché un falso predicador predicando en un pequeño pueblo de un departamento de la costa norte, donde todo el mundo prácticamente es pobre, donde la alcaldía es pobre, donde todo es pobre, donde no hay casi agua potable, donde... Y él estaba diciendo un mensaje de la prosperidad. Y estaba diciendo que había que salir de la pobreza, que Dios quería bendecirnos, que Dios quería sacarnos de la economía baja, que Dios quería levantarnos a un nivel económico, y eso suena bien. Y cualquiera recibe ese tipo de mensaje, porque le parece bien. ¿A quién no le va a gustar que yo le diga, Dios te va a poner $1 millón en el bolsillo en esta tarde? Todo el mundo quiere ese $1 millón en el bolsillo, para gastarlo en deudas, para gastarlo en algunas cosas que podamos tener. Pero por eso tenemos que abrir nuestros ojos para ver cuál es el mensaje que está predicando. Son predicadores que predican simplemente mentiras. Que si usted lo confiesa, usted será dueño de un jet. Que si usted lo confiesa, usted será el dueño de las Olímpicas. O que si usted lo pisa, será el dueño de un carro. O que si usted lo cree, usted tendrá un sueldo triplicado en menos de 15 días. Todo eso es mentira. Y no es falta de poder de Dios, es que Dios no se mueve por ahí. Dios no quiere moverse por ahí. Si el problema de nosotros fuera económico, Dios derramaría economía. Pero el problema de la iglesia y del país no es económico. El problema de Colombia no es económico. Se los pongo de este tamaño. Si el presidente Mocus,
si ese presidente llegara a ser presidente de Colombia y nosotros tuviéramos todo el dinero del mundo, algún préstamo bancario o el café se sube a $10, Colombia se volvería multimillonaria en menos de 6 meses. Suponiendo que el precio del café se elevara a precios insospechados y Colombia vendiendo café, el único café del mundo que vale eso sea el de Colombia. Imagínense, Colombia sería un país multimillonario y aunque tuviera todo el dinero del mundo, no va a encontrar la solución y va a seguir habiendo destrozos, terremotos, dificultades y problemas, porque la solución no es conseguir dinero. La mayoría de presidentes tienen en su mente la idea de erradicar la pobreza absoluta. Desde Virgilio Barco tiene esa idea. Erradicar la pobreza absoluta es una buena idea, pero el problema de Colombia no es económico. El problema de Colombia es espiritual. Si fuera problema económico, se solucionaría con dinero. Pero ni que tuviéramos todo el dinero del mundo, se podrían solucionar los problemas. En cambio, si solucionamos el problema espiritual, encontraríamos la perfecta solución. Porque ese es el problema de Colombia y del mundo. Un problema de tipo espiritual. Porque muchas personas dicen, ay, si yo tuviera dinero, yo me entregaría más al Señor. Ay, cuando yo me liquide, yo me serviría más al Señor. Cuando yo tenga ese dinero que estoy esperando, ahí sí puedo dedicarme tiempo completo al Señor. Mentira. Yo no he visto el primero que lo ha prometido y lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque el diablo no lo va a dejar. Si la persona no se decide, el diablo no lo va a dejar. Si la persona dice, no, dentro de 2 años me entrego, o dentro de 3 años me entrego, nadie se entrega cuando dice cosas así. Aleluya. O sea, el problema del mundo no es un problema de dinero. Es cierto que las arcas están vacías y hasta los Estados Unidos, que es un país fuerte económicamente, tiene profundos debacles financieros. Pero el problema no es económico. Ese no es el problema. Lo que Dios quiere solucionar es la salvación del alma. Si un predicador se mueve con todo su equipo para un pueblo de un departamento de la costa norte a predicar prosperidad, está totalmente desenfocado. Tiene que ir a predicar salvación, tiene que ir a predicar arrepentimiento. Esta pobre gente recibe un mensaje utópico, un mensaje que no es verdad, ni ese pueblo va a salir de la pobreza antes que Jesucristo venga. Así que lo que este predicador puede esbozar es una mentira, porque Dios no va a sacar a ese pueblo de esa situación, pues el tiempo ya es corto. Vamos a ver algunos textos para combatir este tipo de doctrina. Nunca, 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 en todos estos textos que vamos a leer, Jesús dijo, las riquezas yo las doy. Busquen las riquezas. Las riquezas son algo bueno. Solo sepan cómo usar las riquezas. Nunca dijo así. Siempre que se refirió a las riquezas, se refirió a ellas en un aspecto negativo. ¿Cuántos me están entendiendo? Jesús nunca se refirió a las riquezas en un aspecto positivo. ¿Cómo así? Aspecto positivo sería, las riquezas son buenas. Solamente que ustedes tengan cuidado con las riquezas. Pero las riquezas yo se las voy a dar a ustedes. Nunca habló en aspecto positivo. Él habló siempre en aspecto negativo, en aspecto de advertencia, porque cuando se habla de riqueza, Dios siempre advirtió, Jesús siempre advirtió, porque sabía el peligro de la riqueza. ¿Cuántas personas no han venido a la iglesia y cuando ya tienen una moto, un carrito, una cosita, ya no vuelven más? ¿Cuántas veces lo hemos visto? O cuando ya prospera a otro nivel, se olvida completamente de las cosas de Dios. ¿Cuál es el veneno que hay en el dinero? No lo sé. Pero mira el primer versículo, Mateo 6:24.
6:24, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí habló de las riquezas en sentido negativo, diciendo, ustedes no pueden servir a las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, que nosotros debemos permitir que sea Dios el que nos dé la prosperidad que nosotros deberíamos tener. Pero aquí Jesús advierte, ojo, que no van a servir ustedes a dos personas al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. Segundo texto, Mateo 13:33. Mateo 13:33 dice así. Mateo 13:23. No. El Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Fíjese que está hablando Jesús algo tremendo. Segunda vez que menciona la palabra riqueza, Mateo 13:22, dice, el engaño de la riqueza. Un anciano de 75 años que tiene toda la cuenta bancaria en millones de dólares, todavía a esa edad, está desesperadamente buscando la ocasión para hacer otro negocio, para seguir siendo multimillonario. El engaño de las riquezas. Una persona que ya está a punto de morir, que le quedan pocos años de vida, sin embargo sigue con avaricia y sigue con codicia, porque las riquezas engañan a la mayoría. Aleluya. Las cifras de muchos ricos los hacen alejar de Dios. Y si no, vea usted cuál de los artistas de Hollywood es un cristiano verdadero. Sin embargo, vea usted cuál de los multimillonarios del mundo es cristiano verdadero. ¿Cuál? Y muchas veces decimos, no, este multimillonario y sigue a Jesús, parece que siguiera a Jesús, pero regularmente no lo hace. Así que aquí en esta segunda expresión de Jesús sobre la riqueza, Jesús dijo el engaño de la riqueza. Porque muchos son engañados. Fíjate, hay personas que duran en la iglesia 7 años, 8 años, sentados ahí en la iglesia. Pero de pronto está calibrando, está pensando la prosperidad y la prosperidad. Y entonces se le presenta un negocio, arma su negocio, lo abre los domingos, comienza a prosperar y se va de la iglesia completamente. Eso se ve cada rato. Ese es un trabajo de Satanás por trabajo lento. La persona viene a la iglesia, se siente así como temerosa, no está entregada completamente a Dios porque tiene su corazón medio entregado a las riquezas. Y si les sale una buena oportunidad, ahora hay muchos en la iglesia que están aquí porque son pobres y porque no tienen otra opción. Pero si la otra opción se abriera, se los tragaría la tierra. Si la otra opción se abriera, se lo tragaría la tierra y usted nunca jamás volvería a la iglesia. Si a usted se le presenta la buena ocasión, entre comillas buena, de un negocio grande, es posible que usted al involucrarse en ese negocio se lo trague la tierra y nunca más quiera volver a la iglesia. Aleluya. Gloria a Jesús. Todo eso apoyado en que usted no se ha desarrollado como cristiano, no tiene gozo, no se goza en venir a la iglesia y poco a poco Satanás lo coge por el punto débil y dice, yo te quiero dar dinero. Y Satanás le da dinero, porque Dios no le va a dar dinero regularmente, a menos que quiera probarlo, a una persona
que Dios mismo sabe que está muy débil. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, yo no creo que Dios esté repartiendo carros en la congregación, no porque Dios no quiera prosperarte, ni porque Dios no quiera que tú manejes un carro, sino porque Dios sabe que tú te vas a ir al mundo con ese vehículo. Gloria a Dios. Llega una persona a la iglesia y tú enseguida le caes como gavilán porque quieres casarte con esta persona, sea o no sea cristiana. Lo importante es que esta persona tenga dinero. ¿Cuántos dicen aleluya? Inclusive he escuchado personas que dicen, no, yo si me caso con una persona, debe ser una persona que tenga más o menos dinero, si no, no me caso. Eso está en la mayoría de las personas que me están escuchando por la televisión o aquí. Pero ese es un pensamiento anti Dios. Quizás tú te las tiras de muy vivo y dices, no, yo no me voy a casar con un pobre arrastrado, me caso con un tipo que tenga dinero. Pues te estás casando es por dinero. Y te estás casando es con Mamón, que es el Dios de las riquezas. Mamón es el Dios de la riqueza. No estás casando con alguien porque es un buen cristiano, porque tiene un buen espíritu de oración, porque tiene amor, porque tiene cualidades espirituales. Aunque tenga nariz de patacón. Y aunque no tenga ni 5 centavos en el bolsillo. Pero el hombre tiene ganas de trabajar. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces muchos cometen ese error. Y la frase que está de moda es, ¿hay qué? ¿Van a vivir de puro amor? Claro, tienes que ver cuánto dinero tiene esa persona para poder casarte con él. Y eso es incorrecto. Repito, incorrecto, repito, incorrecto. La persona que lo hace no puede tener la gracia de Dios. Se va retirando la gracia de Dios. Porque la persona tomó una decisión en base a dinero. No tomó una decisión en base a amor. Tomó una decisión en base a dinero. Y si su decisión es en base a dinero, fue una muy mala decisión. Aleluya. Y delante de los otros que decían, pero muy inteligente, muy vivo, ¿ah? Se casó con ella porque tiene billete. Cristianos hablando así. Pero resulta que se casó con ella solamente porque tiene billete. Eso quiere decir que esa persona no va a tener la unción del Espíritu Santo, no va a tener la presencia de Dios ahí, porque se casó con una cosa engañosa. Es la doctrina de la prosperidad haciendo tanto daño.